para el tema de hoy, cuyo título es Los reinos naturales y el espacio-tiempo, hacemos una breve memoria que en el estudio anterior hemos podido abordar dos características de Dios observables en la naturaleza que Él ha creado. Uno de los fenómenos estudiados fue la luz, que explica el hecho del por qué no podemos ver la luz de Dios. Porque ya desde un punto de vista físico, el ojo humano no tiene la capacidad de ver todo el espectro de luz que existe. También vimos que el espíritu significa viento en movimiento. Dios nos enseña un poco más de su naturaleza al comparar su poder con el viento. Pero Dios tiene muchas más características, como la omnipresencia, que se traduce con que todo lo que existe está dentro de la eternidad de Dios. Dios habita esa eternidad, Dios es esa eternidad y Él es todo en todos. Dios también es omnisciente, es decir, todo sabe, no hay límite para su sabiduría e inteligencia. Esa suprema sabiduría es lo que posibilitó que Dios planificase toda su creación con una perfección extraordinaria. Pero a esa característica se suma otra característica imprescindible para poder haber creado y mantenido su creación. Y estamos hablando de su poder. Dios es todopoderoso y su poder y conocimiento son fantásticamente ilimitados. Las características propias de Dios también nos da a entender por qué Él sabe todo. Simplemente porque no tiene Dios ni comienzo ni fin. Siempre ha existido y continuará existiendo para siempre. Es así que cuando queremos resaltar que Dios no tiene principio, que siempre ha existido, utilizamos la palabra sempiterno. Sempiterno, que es un sinónimo de inmortal. A diferencia de las criaturas espirituales que creó, que son solamente eternas, porque existirán para siempre desde el momento que fueron creadas. Pero no es equivocado decirle a Dios el eterno, porque también expresa una característica de Dios. Cuando entendemos que Él tampoco tiene final. En las modernas ciencias naturales que abarcan la biología y algunas ciencias de la Tierra, como la geología, se enseña la existencia de tres reinos naturales: reino animal, reino vegetal y reino mineral. Ciertamente, todos estamos familiarizados con la existencia de esos tres reinos naturales, ya que lo aprendimos en la escuela. Gran parte del conocimiento de las personas son aprendidos desde la infancia en la escuela. Y los reinos naturales no son una excepción. Efectivamente,
Estos reinos o categorías de la naturaleza sí existen y lo encontramos también en el libro de Génesis. Las ciencias naturales apuntan la existencia de un reino mineral. Ese reino o clasificación, a diferencia de los reinos animal y vegetal, está formado por todo lo que no tiene vida. Por ejemplo, agua, suelo, gases, minerales y rocas. Según la ciencia, el origen de los minerales se caracteriza por el enfriamiento del magma, la precipitación de sales o el reordenamiento de los iones que se lo nombra metamorfismo. Esos son términos geológicos. Génesis, su paralelo, Génesis capítulo 1, versículo 7, habla de los reinos o de esa categoría natural del mineral. Génesis 1, versículo 7 al versículo 10 dice lo siguiente: E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Las ciencias naturales apuntan también, aparte del reino mineral, apuntan la existencia de un reino vegetal. Ese reino está compuesto por seres vivos que producen su propio alimento. Como ejemplo, las plantas, representantes de este reino, tienen diferentes tamaños, desde pequeños musgos hasta secuoyas gigantes. Según la ciencia, hace unos 1.200 millones de años, capas de algas dieron origen a los primeros organismos del reino vegetal. Y las plantas terrestres habrían surgido posteriormente hace unos 450 millones de años. Su paralelo, Génesis capítulo 1, versículo 11, dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Las ciencias naturales apuntan la existencia también, y ahora vamos para el tercer reino o categoría natural, que es el reino animal. Ese reino, también llamado reino animalia, está compuesto por seres que no producen su propio alimento. Consiguen nutrirse con alimentos del entorno en el que viven. El reino animal se divide en dos grandes grupos muy conocidos: los vertebrados y los invertebrados. Génesis capítulo 1, veremos aquí este denominado reino animal. Génesis capítulo 1 en la Biblia, versículo 20 y versículo 24. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Dios creó estos 3 reinos en el principio cuando hizo los cielos y la tierra, y lo vemos descrito en ese primer capítulo de Génesis según algunos versículos que hemos podido leer. Sin embargo, mientras las ciencias naturales se limitan a todo lo que existe en apenas 3 reinos, en la teología encontramos la existencia de más reinos. Uno de ellos, el reino humano, que las ciencias lo clasifican dentro del reino animal. Pero si no tomamos la debida atención, también podemos equivocarnos al aceptar la clasificación de las ciencias naturales que ponen al hombre junto a los animales si no llegamos a entender lo que dice la misma Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En un primer momento tenemos al hombre formado del polvo de la tierra y respirando el aire que lo mantiene vivo. Continuamos la lectura ahora, capítulo 2 de Génesis 2, versículo 19, la primera parte. El eterno Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Acá tenemos una primera semejanza entre los hombres y los animales, ambos, según también la Biblia, no solamente la ciencia, ambos fueron formados de la tierra. La palabra utilizada en ambos versículos, la palabra, el verbo utilizado en ambos versículos, el verbo formó, es yatzar. Yatzar, que significa dar forma o moldear. Y la otra coincidencia encontramos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aparentemente, desde un punto de vista morfológico de forma, el hombre sería un mamífero más dentro del reino animal, formado por los elementos inorgánicos de la tierra, que estamos hablando lo que componen, y también el hombre, igual que los animales, respira. Sin embargo, cuando nos referimos al intelecto, existe un gran abismo entre el hombre y los animales, imposible de ser alcanzado por estos segundos. Job capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El hombre entiende y tiene la capacidad de desarrollar cultura. Y Dios le concedió algo extraordinario que se llama libre albedrío. En eso consiste su entendimiento, en escoger principalmente entre el bien y el mal. De hecho, todos los seres vivos orgánicos, hombre y animales, mueren.
Sin embargo, dice Eclesiastes, y aquí hay una marcada diferencia entre hombres y animales. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso está hablando al hombre. El espíritu no es lo mismo que la respiración o aliento de vida, porque el espíritu en este caso, que le da inteligencia al hombre, no es material, no es su respiración. Esa capacidad de discernir, de aprender, de escoger, inventar, es gracias a ese elemento no material que es parte de nuestro ser, que es nuestro intelecto. Es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Continuamos aquí la lectura de la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es una marcada diferencia entre el hombre y los demás seres vivos terrestres o acuáticos. El hombre tiene el potencial de resucitar y vivir eternamente. El apóstol Pablo, al igual que en el libro de Eclesiastés, compara entre el ser humano y los animales, pero esta es una comparación puramente desde el punto de vista orgánico. Por ello, Pablo incluso escribe que el cuerpo que tenemos es cuerpo animal. Dice aquí en 1 Corintios 15, versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal, que es físico, se deteriora y se descompone. Y estamos hechos de materia física que se desgasta y muere. Pero la mente no se desgasta y Dios la conserva después que uno muere. Y llegado el momento, volverá a poner la mente nuevamente en un cuerpo. Es el espíritu que Dios lleva y lo almacena cuando el hombre muere, su intelecto, lo que él es, su carácter, su inteligencia. En el caso de los que aceptaron y siguieron el camino de Dios, Pablo escribe que resucitarán incorruptibles. Aquí 1 Corintios 15, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay un ciclo que cumplir, que al final de ese ciclo, de manera exitosa, llevará al ser humano a la vida eterna, que continúa Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vamos a retroceder unos versículos, el 46 dice: mas lo espiritual no es primero, estamos hablando de un ciclo, sino lo animal, luego lo espiritual. Hay un orden. Justamente, mientras la ciencia siga clasificando al hombre como un animal, continuará como un entendimiento incompleto de la ciencia cuando no toma en consideración a Dios. Sin la teología, sin considerar la existencia de Dios, continuará la ciencia careciendo de propósito todo lo que estudia. En realidad,
la ciencia, ella, como habíamos visto en estudios anteriores, ella estudia procesos, pero el propósito de las cosas, sin considerar la teología, no la sabe. Continuará siendo solamente una disciplina descriptiva. La clasificación del hombre como un animal es un dogma que se implanta en la mente de las personas desde que pisa la escuela secular. Lo primero que en materia de ciencia los profesores enseñan a los niños es que el hombre es un animal que piensa. De hecho, una verdad incompleta de un entendimiento a medias. Por lo tanto, aparte de los reinos animal, vegetal y mineral, efectivamente existe el reino humano como una grandeza más en la naturaleza o en la creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 lo refuerza cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Más adelante, cuando estudiemos la creación de Dios, vamos a abordar, es un estudio posterior, vamos a abordar nuevamente este tema con más detalle. Y vamos a hablar entonces de los reinos naturales que Dios ha creado. Y además de los reinos animal, vegetal, mineral, humano, existe un otro reino denominado reino espiritual dentro de toda la creación de Dios. Génesis capítulo 2. Versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La palabra ejército fue traducida del vocablo hebreo tzaba. Tzaba, que significa básicamente tropa, ejército, pero aparte de significar, uno de sus significados, el sol, la luna y estrellas, también significa ejército de ángeles. Eso es interesante porque los ángeles habitan el tercer cielo y corresponden al quinto reino que las ciencias no pueden descubrir mientras no toman en cuenta la teología. Dios le preguntó a Job, en su capítulo, en el libro de Job 38, versículo 33, la primera parte. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Esa pregunta es más clara aún en la versión NVI, que dice: ¿conoce las leyes que rigen los cielos? Los ángeles viven bajo las leyes que rigen en el tercer cielo, mientras la ciencia solo alcanza a descubrir y estudiar las leyes que rigen el universo, incluyendo la tierra. Colosenses 1, versículo 16, dice: porque en él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. De esta forma, la teología completa el conocimiento de las ciencias que enseñan que existen el reino animal, vegetal y el reino mineral, completando entonces la teología
con la existencia del reino humano y el reino espiritual. Como hemos leído en Colosenses capítulo 1 versículo 16, Dios todo lo creó para Él como una entidad colectiva, como una familia. Él antecede a todo lo creado y todas las cosas permanecen gracias a Él, gracias al Creador. Dios tuvo una eternidad para planificar su creación, tanto física como espiritual. No sabemos sobre la esencia misma de Dios, no sabemos de qué está compuesto Él, porque Dios se presenta como viento, es decir, espíritu, en el sentido que no tiene en su constitución nada físico que podemos nosotros como seres humanos tocar o medir. Es una eternidad infinita, valga la redundancia. Las dos entidades que conocemos como Dios estuvieron discutiendo y planificando cada detalle de lo que estaban por crear. Durante esa eternidad infinita, ellos decidieron ampliar su familia con entidades semejantes a ellos mismos y al igual que ellos con libre albedrío. Por ello Dios creó al hombre. Se puede imaginar que el dilema más grande, lo más difícil de todo, sería garantizar que los nuevos miembros de su familia divina desarrollasen un carácter semejante a ellos. Entonces el hombre fue creado con el potencial de acercarse y de ser igual a Dios en carácter. En esa discusión, Dios consideró que en el proceso de desarrollo del carácter de las criaturas que vendrían a ser parte de su familia divina, podrían desviarse y no llegar a ser semejantes a Él y calificarse para ser miembro de su familia divina. Es por ello que Dios decidió crear al hombre mortal, donde habría la posibilidad de que dejara de existir si así algunos de los seres humanos, por su libre albedrío, decidieran no ser parte de la familia divina de Dios. Dios, antes de la creación de todas las cosas, cielos y tierra, es decir, tiempo y espacio, Dios se preparó para salvar al hombre, para que no pereciera si éste escogiera equivocadamente y luego se arrepintiera, si escogiera equivocadamente pecar, no seguir las leyes de Dios. Jesús, como parte de la divinidad, se preparó para sacrificarse por el hombre, para que éste se salvara y llegase a ser parte de su familia divina, a todos aquellos que comprendieran esa verdad y se arrepintieran. Lo increíble es que por medio de Jesús, dice el libro de Efesios en su capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios planificó todo antes que las cosas existieran. Su enfoque principal fue ampliar su familia divina. Por ello, todo lo ha creado, tanto físico como espiritual. Todo lo que ha creado apunta a ese propósito. Sobre el espacio-tiempo, pasaremos a hablar
primero sobre, entonces, de esos dos términos, abordaremos primero el término espacio. El relato bíblico empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1, con la creación de todo lo que existe. Cuando dijo, y todos lo sabemos de memoria, Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta principal es, ¿dónde creó Dios los cielos y la tierra? Y la respuesta se encuentra en el texto ya citado y leído anteriormente de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17, que afirma que los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, fueron creados en Él, porque Él es antes de todas las cosas. Dios es el todo infinito, Dios es la misma eternidad. Por lo tanto, no existe absolutamente nada fuera de esa eternidad de Dios. Lo que nos hace comprender que los cielos y la tierra fueron creados dentro de todo absoluto que es Dios. La verdad de que Dios no puede ser limitado por ningún espacio, por más grande que sea. Entonces, eso nos hace entender al estudiar varios pasajes de la Biblia, como por ejemplo de Primera de Reyes, que relata la dedicación del templo de Jerusalén. Podemos entender que Dios no está limitado por su creación. Primera Reyes 8, versículo 27, aquí dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La expresión los cielos de los cielos es recurrente en el Antiguo Testamento y nos transmite la magnitud inimaginable del tamaño de los cielos. Sin embargo, Dios no está contenido dentro de su creación. De los cielos de los cielos. Aseveración que se repite otras dos veces en Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 6 y en Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 18. ¿Y qué es lo que contienen los cielos de los cielos? Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice lo siguiente: Tú solo eres el Eterno, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Indudablemente, los cielos albergan la totalidad de la creación de Dios, pero no la totalidad de Dios, que es infinitamente más grande que su creación, misma que contiene su ejército, cuando se refiere mayormente al universo, la tierra con sus mares y los cielos donde están los seres espirituales. Lo que entendemos también en ese modelo de los cielos que la Biblia presenta es que Dios se manifiesta a sus criaturas espirituales en el cielo espiritual, así como se manifiesta al pueblo de Israel desde el santuario en el desierto y posteriormente desde el templo en Jerusalén. Ahora en los últimos días con la iglesia, a través de su poder, que es el Espíritu Santo.
El santuario era, en la antigüedad, una representación del cielo donde Dios se manifestaba a sus seres espirituales y aún se manifiesta en el tercer cielo. Y el lugar santo de los santos o santísimo en el antiguo santuario representaba el mismo trono de Dios. Por ello, tanto en el cielo espiritual como en la tierra a través del santuario, Dios siempre se manifestó a sus criaturas porque ninguna tiene su esencia o naturaleza infinita, ni mismo las criaturas celestiales. Así que Dios es omnipresente, pero todo lo que las criaturas que ha creado no lo son. En el libro de Hechos leemos Hechos capítulo 7, versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahora, continuando, vamos a pasar a hablar sobre el tiempo. Ya hemos hablado del espacio, ahora vamos a hablar del tiempo. Toda la historia desde la creación se desarrolla dentro de los cielos y la tierra, tanto física, la historia humana, como espiritual, la historia de los seres espirituales. Y ambas están relacionadas entre sí. Y desde el momento que Dios apartó esos espacios físico y espiritual, en que empezaron a suceder una serie de eventos lineales, por ello Génesis dice en el principio, marca un punto de inicio, entendemos que el tiempo empezó a correr en esos espacios creados por Dios, tanto físicos como espirituales. El tiempo, según lo que uno puede investigar en artículos científicos, es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo existe porque el universo físico está en constante movimiento desde un átomo hasta una galaxia. En un instante, un elemento está en un lugar determinado y en el siguiente momento está en otro lugar. De esa diferencia viene el concepto de tiempo. Por ello, para que todo ese movimiento y transformación que ocurre en la Tierra, los entendidos estabilizaron, estandarizaron, establecieron una medida para determinar una duración propiamente de tiempo. Es así que hoy contamos segundos, minutos, hasta horas, días, meses y años, entre otras subdivisiones menores y mayores. El tiempo es una medida invisible para calcular el movimiento de todo lo físico que existe. De ahí la relación de tiempo y espacio, que uno no existe sin el otro. Continuando el relato de Génesis, capítulo 1, ahora vamos a leer versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios fue quien estableció las referencias para que el hombre pudiera medir el tiempo. Es así que diferentes civilizaciones a lo largo de la historia utilizaron la luna para calcular el paso del tiempo. En el antiguo Egipto, alrededor de 2800 años antes de Cristo, se adoptó también el movimiento del sol para calcular el tiempo. Y finalmente, en el año 46 antes de Cristo,
se estableció un calendario, el llamado calendario juliano, en tiempos del emperador Julio César, que contenía el año de 365 días con 12 meses. Ese calendario ganó mayor precisión a partir del año de 1582 de nuestra era, con el Papa Gregorio, cuando se introdujo el año bisiesto, es decir, el día 29 de febrero a cada 4 años. Dios creó los días con una parte clara y otra oscura, como leemos en Génesis. Por ejemplo, aquí Génesis 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Mientras sol y luna marcaban día y noche sobre la base de la rotación de la Tierra, ya las estrellas fueron establecidas para marcar la subdivisión de la noche. Los egipcios dividieron la noche basados en 12 estrellas que aparecían sucesivamente durante toda la oscuridad. De esta manera se comenzó a dividir la noche en 12 partes. Por similitud a este juego de astros, el día también se subdividió en 12 partes. Según lo que dijo Jesús, leemos en Juan capítulo 11, versículo 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. La subdivisión del día en 12 horas ya era conocida en tiempos de Jesús. Para no extendernos en la historia de la división detallada del tiempo, nos limitamos a mencionar que el sistema sexagesimal de división de la hora en 60 partes fue establecido por los babilonios y mejorado por los griegos. Antes de la invención del reloj mecánico en el siglo XIV, el tiempo era medido y estudiado a través de los relojes solares, donde se calculaba la hora a través de la proyección de la sombra en una estaca. En 1879, Stanford Fleming creó el concepto de horario universal y del sistema horario de 24 horas correspondiente a los 24 usos horarios contados a partir del antimeridiano de Greenwich para todo el globo terrestre. Hoy el tiempo es medido a través del reloj atómico, inventado en 1949, basado en una propiedad de padrón del átomo y considerado el reloj más preciso ya construido por el hombre. Y mismo así, se estima que retrasa un segundo en 65.000 años. Todo lo que se mueve o se transforma está sujeto a ser medido, y el movimiento no se limita a las cosas físicas. Cuando la Biblia relata el cielo que Dios habita, expresa movimientos entre los seres celestiales y describe espacios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos varias visiones del trono de Dios, incluyendo de un trono que se desplaza de un lugar a otro por intermedio de seres espirituales, y eso todo está en el primer capítulo del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, vamos a leer de los versículos 19 al 21. Ezequiel 1, 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban,
de la tierra, las ruedas se levantaban. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Versículo 21. Cuando ellos andaban, andaba ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entre los cielos creados por Dios está el cielo donde Él se manifiesta a sus seres espirituales. Y no hay duda que dentro de ese cielo, al igual que los cielos físicos, el universo y la atmósfera terrestre, todo está en constante movimiento. Por lo tanto, existe el tiempo en todos los espacios de los cielos en plural y la tierra. Como explicado anteriormente, conocemos las referencias físicas que el hombre utiliza para medir su propio tiempo y el tiempo del universo. Lo que no conocemos es la referencia de tiempo que Dios y los seres espirituales utilizan para medir el tiempo en el espacio espiritual. Podemos decir que obviamente afirmar y saber lo que Dios no está sujeto al tiempo, pero su creación sí se mide de alguna forma. Pero por la naturaleza, las grandezas son mucho mayores, como explica Salmos, la noción del tiempo para Dios. Dice aquí Salmos capítulo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, el entender que el tiempo existe en todas los cielos que Dios ha creado es bastante extraordinario. Sabemos que los ángeles no están sujetos al tiempo terrestre. Y al final, el tiempo es solamente una medida, ¿no? Eso no tiene nada que ver si son eternos o no son. Es solo una manera de medir los acontecimientos. Una cosa acontece aquí, otra cosa acontece allá. Entonces, el tiempo es el espacio, es las cosas en movimiento. En el próximo estudio veremos la relación entre los cielos creados por Dios, que representa esa totalidad física y espiritual de todo lo que Dios ha creado.